Llegado a este punto, yo me pregunto una cosa, entendiendo que esto es una pulsión que existe en la humanidad y que la humanidad es más o menos dirigida por los políticos, los gobiernos y las grandes empresas. A mí me gustaría preguntarme cuánto controlan su pulsión de dominación, con su punto sádico, cuánto la controlan los políticos o los grandes empresarios, su dominio y su sadismo verbal y legislativo, porque también haciendo leyes se domina y se puede oprimir y hacer mucho bien o mucho daño. ¿Cuánto lo controlan? Es más, si lo controlan, ¿para qué lo controlan? ¿Lo controlan para el pueblo, para todos, o lo controlan para sus fines? ¿Deberían enseñarles a manejarlo y evitar que los más sádicos entren en puestos importantes de empresas o en política? ¿Cómo? Muy difícil. Si nos damos cuenta, los poderosos siempre han usado la pulsión del pueblo. Son conscientes de una manera o de otra que esta pulsión existe, como un enchufe, unos enchufes que tenemos y que están siempre encendidos y necesitan al final enchufarse en algún lugar. Entonces ellos les pueden malmeter, idealizar su religión, su raza, su región, su lo que sea, y les ponen a su servicio. Una vez que han encendido al pueblo que se deja manipular, eso es demagogia, que se deja manipular, empiezan a ponerle un enemigo para que le ataque. Con lo cual, estos poderosos toda la vida han sabido manejar al pueblo, encendiéndoles la pulsión un poco más, de alguna manera, metiendo miedo, malmetiendo y poniéndoles una zanahoria delante. Esto es algo muy perverso que siempre se ha dado y que es lo peor, que al final los grandes poderes, los grandes políticos, los grandes líderes, reyes, etcétera, nobles, han movido a las masas a la muerte. Y una vez que ese pueblo engancha con eso, están dispuestos a morir. Se lo compran, la tesis. Es algo increíble. Yo siempre pienso que hay que fomentar el cuestionamiento de todo. Incluso, por favor, cuestionaros este propio vídeo, ¿vale? Cuestionaros a mí, a vosotros, al de al lado. Porque el impulso va a intentar colocarse en algún lado y si nos lo ponen fácil, rápidamente vamos a querer ejecutarlo porque es un placer que libera. Se ven los movimientos de masas. Remontándonos de nuevo a las tribus prehistóricas, en ellos se tenía que dar esta pulsión también dominante, sádica, dentro de la misma tribu. ¿Por qué? Pues porque yo, al dominarte a ti, me podía acostar con quien quiera, podía tener a la novia que quiera o a las mujeres que quiera, dormir en el hueco de la cueva que era el que yo quería, y si yo te vencía y te dominaba, yo dormía ahí, comer el primero, beber el primero. En definitiva, tenía el poder. Hubo un momento seguro en que al ejecutar esto, miró y vio al resto de la tribu, posiblemente con cara de miedo. Esto le hizo sentir el poder aún más. Y debió pensar, si me ven, cogen el miedo, no hace falta que se lo haga a todos. Sin embargo, aquí los más humanistas, en aquellas tribus, en aquella prehistoria, debieron conectar con la lástima, con que no quieren tener el vínculo del respeto a través del miedo, sino que querían tener el vínculo del afecto, del cariño y del cuidado, la colaboración desde el eros, no desde el tánatos. Y en ese momento aparecieron los primeros humanistas, que ya digo que debían ser prehistóricos, y apostaron por esa otra filosofía. Era muy difícil de mantener. Esta pulsión se dio de dar también entre tribus, porque cuando empezaban a salir hacia zonas más lejanas, competir por la leña, por la caza, por el agua, por tierras más grandes, y acababan enfrentándose y peleándose y matándose, de repente tenían que sentir que tenían chozas para ellos gratis, cuevas gratis. Todas esas tierras eran para ellos gratis. Toda la caza que estaba cazando la tribu de al lado era para ellos también gratis. A partir de ahora, esa sensación de omnipotencia, de poder, debió llenarles, ¿no? Sobre todo a los que tenían menos moral humanista, que era muy poca el que la tenía. Y demonizando al enemigo, es decir, eran los que no somos nosotros, eran los otros, ya me quedaba tan a gusto. Podemos imaginarnos cogiendo mujeres también, las que no mataban y las tenían gratis.
Debía ser una sensación de dominancia enorme, de poder y de placer. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Por lo tanto, vemos que las lindes, al principio cuando eran pocos y había grandes tierras, pues chocaban poco, porque había poca población, pero llegó un momento en que las lindes fueron zona de muerte, donde el poder se ejecutaba y se intentaba ganar. Cada vez que llegaban a esas lindes era zona de muerte. Eso luego se formaron señoríos feudales, se formaron reinos, señoríos feudales, de los señoríos feudales más reinos más grandes, se empezaron a estructurar y siempre se iban uniendo, pero se iban manteniendo las lindes, que eran zonas de muerte constante. Cada 2 por 3 salían a ejecutar su pulsión frente al otro y comerse esa zona, dominar al otro. Había guerras sangrientas, se mataban constantemente. De hecho, por ejemplo, en la península ibérica estuvieron todos los reinos y señoríos feudales y marquesados peleándose a muerte, pero sádicamente, constantemente. Bueno, incluso durante la reconquista contra los árabes, con los cuales había una linde constante de muerte. Pero fijaros qué barbaridad el ser humano, como en la pulsión del dominio es tan bestia. Que también se tiene que dar, insisto, en la pareja y en la familia, no a niveles de cuchillos, pero también se da en las empresas. Pero fijaros qué ejemplos. Hoy en día todavía las lindes siguen siendo motivo de conflicto. No, pues yo quiero que aquí esté el límite, ¿no? Yo aquí, pues venga, a las fronteras, las banderas. Las banderas van a representar regiones de repente. Venga, pues nosotros somos distintos. Y entonces queremos que haya aquí una linde. Venga, ala. Y vosotros sois diferentes a nosotros. Venga, hasta dentro de 100 años o 200, que ya no sea así, sea de otra manera. Entonces, esto es una locura que hoy en día ya no se pelea solo por la linde, si nos fijamos, sino también se ha desplazado un poco a las grandes empresas, como se comen unas a otras, y hay luchas, por supuesto, al petróleo. Por supuesto, a el oro, los diamantes. Y bueno, se da la última guerra, la de Siria. Pues justo fue una lucha también mucho por lo que había allí, donde estaban involucrados, como sabemos, por los más grandes, pues Rusia, países árabes, Estados Unidos, en fin. Se dan las formas de poder, van evolucionando las formas de poder. Seguramente, en paralelo a la pulsión sádica de dominar, del poder, encontramos el miedo. Miedo que se adjunta muy bien aquí, porque yo tengo miedo a que el otro lo haga antes que yo. Pues como que proyecto mi propia pulsión, sé que la tiene el otro y me la puede jugar mañana. Por lo tanto, hay que atacar al otro, que es malo, pasa a ser el malo, porque tiene una pulsión contra mí, por lo tanto es malo. Y cuanto antes mejor, hay que dominarles o aniquilarles, y fuera el problema. No, nunca se acaba el problema, la linde donde esté. Pero esto es algo que ha jugado mucho en el ser humano, por desgracia. Insisto, no solo a nivel de guerras, sino a nivel de amistad, a nivel de relaciones humanas, a nivel de pareja, a nivel de trabajo. Si nos damos cuenta, la propia perversión humana hace que la pulsión de dominar y vencer se nutra de ideas y justificaciones teóricas. Aparece un montón de ideas teóricas y justificaciones filosóficas que refuerzan la barbarie, que la van a explicar. Entonces aparece el adoctrinamiento, que se da mucho el adoctrinamiento nacionalista, o el adoctrinamiento racista, el adoctrinamiento religioso, incluso el adoctrinamiento sexista, donde aparece el machismo o un feminismo radical. En cualquiera de sus versiones son adoctrinamientos que van malmetiendo poco a poco, como hemos comentado antes. En paralelo a este orden mundial que se establece en base al poder y a la dominación, surgió desde un principio la búsqueda de un orden mundial en el que nos estemos basando en la colaboración, que se esté basando en la unión, que podamos construir puentes para unir pueblos, podamos compartir la caza, podamos compartir el ganado, podamos incluso casarnos entre nosotros y tener hijos, y podamos jugar entre nosotros, incluso construir cosas todavía más grandes. Y empiezan a darse civilizaciones que no se podrían dar
si solo fuera por la pulsión del dominio, porque la dominación roba, coge, pero no construye, no colabora, es más caníbal predadora, pero no es sublime. El eros, que sería la otra pulsión, la pulsión del eros, es la que lleva a la civilización, la que nos saca de las cavernas. Entonces busca la paz, la armonía como otra forma de placer, que va a competir con el otro placer, el placer dominador sádico. Busca lo constructivo, busca lo sublime, no lo destructivo. Esta dualidad ha acompañado siempre al ser humano, ¿no? Desde la prehistoria. Esta otra parte del eros plantea el perdón, plantea la cesión, plantea el compartir, plantea la empatía, plantea el cuidar, plantea el regalar, plantea el colaborar como fórmula. Hoy por hoy, volviendo a las fronteras son más diluidas que antes con la globalización. Que bueno, el coronavirus parece que nos ha dado un toque, países pueden querer ser otra vez un poco más autosuficientes, realmente las fronteras seguramente sigan diluyéndose como tales. Aunque sigue habiendo luchas, de ahí está Siria, por ejemplo. Porque hoy en día se dan las clases sociales y los monopolios y las grandes empresas. Tenemos que entender además que la civilización sin el eros se extingue. Un beso a todos desde el eros y chao.